Bienvenidos a Una Voz en el Desierto. Gracias por su tiempo, por su dedicación, por su interés. Y les recuerdo, antes de señalarles los dos temas que tengo para esta oportunidad, que abajo del video existen mis datos personales. Si es de su interés, me interesa a mí personalmente, si es que usted tiene algún tema en particular que quisiera que a lo mejor pudiéramos tratarlo en este espacio. Para esta oportunidad, como les dije, tengo dos temas que quisiera abordar con ustedes. El primero es: siempre tropezamos con la misma piedra. Y el segundo es: no todas las cosas malas están juntas. La pandemia, tenemos que reconocer que absorbe todo en este momento. Las informaciones prácticamente en su globalidad envuelven y se refieren al desarrollo de la pandemia, por un lado a nivel local, según el país donde usted esté, y lo segundo es a nivel mundial. Casi no da lugar, no da lugar para otro tipo de información, para otro tipo de temas, aunque en cada país, insisto, y en cada contexto sí se van introduciendo cosas nuevas y algunas que son bien relevantes y sin embargo, por esto de la pandemia, entonces pasan prácticamente a casi estar totalmente escondidas. Hay, por lo que estamos hablando, hay conflictos apartados por ahora del interés de los medios. Y me refiero a uno que es bien aleccionador, diría yo, que Twitter se ha permitido corregir, precisamente incluso hasta contradecir un tweet del presidente Trump, poniendo debajo del tweet del presidente una información, un sitio web donde aparece la información contraria a la que está dando el presidente en ese preciso comunicado. Eso pasó ya hace varios días y despertó toda una polémica porque el presidente inmediatamente amenazó con dictar de alguna forma unos decretos que vayan en contra precisamente de la labor de las redes sociales y que dejen libremente la circulación de las opiniones, o de lo contrario, que si se va a censurar a alguien, si se va a contradecir a alguien, y entonces hay que hacerlo con cada uno de los que están escribiendo. Es interesante, es una lucha ética subterránea por este momento, porque, insisto, el virus se ha robado prácticamente todo el contenido de la información, y este punto, insisto, ha pasado prácticamente a segundo plano. Pero ¿por qué yo lo saco o lo traigo en este momento a colación? Porque siempre tropezamos con la misma piedra. Cuando los diseñadores de estas redes sociales emprendieron este proyecto de permitir que todas las personas tengan acceso a poder comunicarse, a poder transmitir sus ideas, a poder dar sus opiniones, subir fotografías, y etcétera, me da la impresión que siempre pensaron que todo iba a ser controlado por la bondad humana.
Y entonces no había para qué poner filtros, no había para qué poner censura, y en un ambiente de absoluta libertad las personas podían ahí usar ese espacio para comunicar sus ideas o comunicarse unos con otros. Y tropezaron nuevamente con la misma piedra. ¿Cuál es esta? Desoír la presencia o ignorar la presencia del pecado en el alma humana. Y se echó a perder, podríamos decir, la idea original. Si ellos pretendían que solamente serviría para propagar la verdad, para propagar el optimismo, para propagar la autoestima, para propagar ideas que aporten, etcétera, etcétera. Pero al poco andar, todo fue teñido, todo fue distorsionado, y el pecado hizo su debut, hizo su presencia en estas redes. Al punto entonces que se terminó con la verdad, y empiezan a aparecer las mentiras, empiezan a aparecer las difamaciones, empiezan a aparecer los ataques de los unos a los otros, empieza a aparecer el monopolio, por así decirlo, de la opinión única, el imperialismo de las ideas, y etcétera, etcétera, y todo se confundió al punto entonces que estas redes sociales de alguna forma se transformaron en un vehículo más para los intereses mezquinos de la naturaleza humana. Si hay algo que ha quedado claro en el uso de esto, cuando se usa maliciosamente, cuando hablo maliciosamente es escapado a la verdad, a los hechos, y con el único fin de difamar, de transmitir ideas falsas, mentiras, y etcétera, etcétera. En el fondo es mostrar que lo que persiguen las personas siempre, en su mayoría, es el interés personal. Y entonces, esta idea que surgió como un buen proyecto, muy poquito tiempo demoró para demostrarnos que el pecado, que la naturaleza humana termina por destruir aún las más ideales de las ideas o de los esquemas. Tropezar siempre con la misma piedra, ignorar a propósito, o a lo mejor quitándole el perfil o la fuerza. Los que diseñan este tipo de cosas soslayan la naturaleza humana, el pecado del hombre. Dios no soslaya el pecado. Dios no hace vista gorda. Él lo considera en toda su magnitud y Él sabe en qué consiste esta fuerza. Pero Él no solamente observa, Él proveyó una salida. Él diseñó un plan para que el corazón del hombre, el suyo y el mío y de todo ser humano, tenga la oportunidad para poder cambiar. Envió a su Hijo. Se hizo uno de nosotros a través de su Hijo para mostrarnos su corazón, pero también a través de la muerte de ese Hijo destruir el poder del pecado y crear corazones nuevos. Entonces, yo no sé cuál es su condición particular, pero ¿para qué usa estos medios? ¿Cuál es la intención de tener un Twitter, de tener un Facebook, de ir a Instagram, etcétera? No sé si habrán otras cosas, son los más populares, creo. Bueno, está YouTube también. Pero ¿cuál es? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué estoy usando estas cosas? Y en un sentido podríamos decir que
esas redes son neutras, se convierten en algo moral cuando el ser humano hace uso de ellas. Son así las cosas. Entonces, siempre tropezamos con la misma piedra. Pasar por alto, ignorar, desoír la naturaleza humana. Y ahora los diseñadores de estas redes sociales están pensando, ¿qué van a hacer para frenar la maldad humana? Porque las mentiras, las difamaciones, los ataques arteros, etcétera, etcétera, no estaban en sus cálculos. Y sobre todo la difamación o la propagación de mentiras. Segundo tema, no todas las cosas malas están juntas. Esta pandemia ha sido un verdadero desafío para cada país en cuanto a cómo han de manejar el desarrollo y la amenaza de esta crisis, cómo la van a controlar, cómo van a proveer los caminos para que la gente que se enferma pueda tener acceso a su recuperación, cómo atender económicamente a quienes se ven directamente afectados a través de esta pandemia. Y por otro lado, podemos ver a los científicos del planeta ocupados, ya sea por elaborar o encontrar un tratamiento efectivo contra este COVID, y la multitud de ellos que están trabajando en distintas partes del mundo para poder dar con una vacuna. Ya se están haciendo las primeras pruebas y hay gente que se ha ofrecido como voluntaria para que prueben en ellos los avances de los científicos en estas materias. ¿Y por qué digo yo que no todas las cosas malas están juntas? Porque es una calamidad esta enfermedad, esta pandemia. De eso no hay ninguna duda. Decíamos en el punto anterior de cómo la maldad humana se ha hecho presente en las redes sociales. Pero aquí decimos que no todo lo malo está junto, como no todo lo bueno está junto. Y al decir que no todo lo malo está junto, vemos que existe gente que está luchando por nosotros. Están luchando por el mundo entero para encontrar una forma de resistir y de doblegar este virus. Por eso decimos que dentro del corazón del hombre, dentro de la contextura humana, si por un lado está esta capacidad para dañarlo todo, para destruirlo todo, pero también existe, quizás en menor proporción, pero existe esas porciones de bondad y de lucha que empuja a la gente a tratar de dar con una vacuna o con un tratamiento. Porque la misma ciencia también está ocupada en otros lugares, en otros galpones, de crear, de diseñar, de construir armas de destrucción masiva. Así que volvemos al mismo uso, el conocimiento, al uso de la ciencia, que puede servir para luchar contra la vacuna, o sea, luchar contra la pandemia o crear armas letales. Ahora, en el punto de luchar contra la pandemia, yo veo el cumplimiento de lo que dijo el profeta cuando hablaba de Dios, que no quiebra la caña cascada
ni apaga el pabilo que humea. ¿Cuál es la figura? Que aún en las últimas fuerzas de los seres humanos está esa puerta abierta, está ese regalo de misericordia para poder luchar. No quiebra la caña cascada ya, no destruye por completo a los seres humanos. Queda esa posibilidad. Y esto me hace acordar cuando cayó la primera plaga en Egipto, si ustedes la revisan, fue la plaga de sangre. Todo era sangre. Aún el líquido que contenía los vasos en las casas era sangre. Era para pensar de que no había ninguna posibilidad, era una pandemia, decimos, una peste absoluta. Esa sangre se descomponía y venían las bacterias y venía toda la infección. Sin embargo, hubieron personas que se les ocurrió buscar agua fresca y perforó la tierra en la cercanía de los ríos para encontrar agua fresca. Dios les dejó esa puerta. Es una figura de la gracia de Dios. Y así uno lo ve en el Evangelio. Dios pudo haber ejecutado su justicia, haber descargado sobre los seres humanos lo que merecían. Sin embargo, envió a su Hijo para que su Hijo lleve el castigo suyo y mío, pudiendo nosotros ser justamente destruidos. No quiebra la caña cascada, ni apaga el pabilo que humea. Queda una puerta, y los científicos están dando la lucha por usted y por mí. Lo han dicho, cuando llegue el momento no sabremos. Ahí lo sabremos. De realmente cuán firmes son sus propósitos, que si la vacuna definitivamente se logra desarrollar, que va a ser para cada habitante del planeta. Esperamos que esa sea la meta de los distintos gobiernos para lograr, todos juntos, vencer esta pandemia. Les agradezco de todo corazón este tiempo que usted se ha dado y espero, de todas formas, espero sus reacciones. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.